prohibir las marcas que se imprimen en la piel y en cambio se quedan fijas y activas. Pero lo impropio no lo hace imposible, o por lo menos, siguiendo el relato borgiano, es plenamente verosímil. El relato científico demuestra que el olvido es una función biológica tan necesaria como la capacidad de memorizar. No es un privilegio o una alternativa. Sin el olvido, la memoria simplemente colapsaría por saturación. El cuerpo igualmente necesita del borramiento de las huellas en el devenir de los eventos que le acontecen. Las cargas de información y de emoción que cotidianamente se almacenan en el flujo de la existencia requieren de la dinámica de llenado y vaciamiento para cobrar sentido. El rebosamiento permanente conduciría inexorablemente al hartazgo y a la enfermedad. Funes, por ejemplo, solamente encontraba sosiego en la total oscuridad. Debe decirse, sin embargo, aunque el cuerpo es incapaz de asimilar la permanente saturación de aquello que lo afecta, tanto el daño como lo placentero, ciertamente en sus expresiones superlativas, el horror y el clímax orgásmico, el cuerpo memorioso se comporta de manera errática, de manera tal que pierde la capacidad de distinguir entre un extremo y el otro. Una disolución parecida a la que nos enfrentó Borges en sus relatos, en un tránsito de lo imposible a lo verosímil, navegando no sin contratiempos ni zozobra, pero básicamente convirtiendo el obrar de la creación de mundos en un problema que relativiza el lugar de enunciación y de recepción. Un negociado que admite infinitas versiones y la suya o las suyas, las borgianas, lograron convocar la extrañeza como si fuera algo familiar y cotidiano. Se debe advertir, por supuesto, que la discriminación entre la memoria de la mente y del cuerpo es totalmente artificial. El cuerpo experimenta y recuerda con todas sus partes, y el recuerdo solo existe en un cuerpo singular. Tampoco es posible separar la realidad de las construcciones que hacemos de ella. No pueden disociarse las unas de las otras y por el contrario se urden en un tejido que hace imposible distinguir los bordes. No se trata de un pensamiento enajenado o en un peligro o el peligro de sucumbir en la locura. En todos los casos, la realidad es un constructo por acuerdo, en el cual el cuerpo como un todo habita, percibe y crea. Siguiendo a Borges, que es una invención, o al Borges, que es una invención, su ejemplo nos sirve como guía para enfrentar este dilema, pues las suyas son fijaciones móviles e inciertas, pero al final son fijaciones, se agarran con fuerza desde una realidad que emana desde el propio relato, y la verosimilitud a la que nos aboca se propone como un reto que dirimen los participantes. El marco de referencia es el arte y el cuerpo es el lugar de convergencia. En la séptima de las 7 noches, ciclo de conferencias realizado por Borges en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, el escritor empieza su intervención diciendo que en el decurso de sus muchas conferencias ha notado cómo, comillas, se prefiere lo personal a lo general, lo concreto a lo abstracto. Por consiguiente, dice él, empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Y aunque en apariencia se resiste, a través de esa estrategia, Borges se inventa a sí mismo como un personaje. Insiste, por ejemplo, que la suya es una ceguera imperfecta y otra vez modesta, argumentando que todavía puede percibir algunos colores y formas, que la suya es una mirada, comillas, de espesa niebla amarilla que todo lo recubre, imperfecta y modesta, pero, sigue los calificativos, como lo expresa en el poema de los dones, irreversible y también irónicamente una desgracia que le acontece como un don. De este modo aplica no la pregunta sino la sentencia socrática según la cual ¿quién puede conocerse más que un ciego? Debe advertirse, y tal y como nos lo dice Margarit Yourcenar, refiriéndose al escritor argentino, que no bastó la ceguera para, comillas, enseñar a Borges la clarividencia y la cordura para desarrollar un sentido agudo de la belleza o del horror de las cosas, para medir casi matemáticamente la importancia o el valor de los hombres y de los seres. Más bien, reclama Borges, para un artista la ceguera es un don, porque así como él mismo, liberados de las limitaciones de sus ojos de carne, pero que se valen del cuerpo como un todo, le sirvió a Homero, a Milton, a Joyce como medio para ver el universo, pero no el verdadero, porque es dudoso, dice Borges, que el universo tenga algún sentido, sino desde la cierta perspectiva inventada por él, en la que es posible
una realidad más completa, percibir una realidad más completa, más coloreada, más tupida que la mayoría de los hombres, dice Yourcenar. Y en este punto es que la lección borgiana emerge en toda su dimensión, cuando nos enseña a ver sin los ojos, a través de un cuerpo memorioso que se expresa por medio del relato. Atlas es justamente el título del último libro que Jorge Luis Borges se publica de Jorge Luis Borges antes de su muerte en 1984, ofreciéndonos la azarosa geografía de los recorridos hechos por el escritor argentino en compañía de María Kodama, su mujer, esposa, madre. Tal como si se tratara de un juego situacionista, cuenta María Kodama, que antes de cada viaje, cerrados los ojos, juntas las manos, abríamos al azar el atlas y dejábamos que las yemas de nuestros dedos adivinaran lo imposible, las asperezas de las montañas, la ternura del mar, la mágica protección de las islas. Se trata en pleno sentido de un atlas álbum fotográfico, sabiamente caótico, compuesto por 130 tomas, pequeños textos y poemas y haikus, y así lo describe el propio Borges diciendo, comillas, no consta de una serie de textos ilustrados por fotografías o de una serie de fotografías explicadas por un epígrafe, cada título abarca una unidad hecha de imágenes y palabras. En la mayoría, cierra comillas, en la mayoría de las imágenes la pareja se dispone posando para la cámara como típicos turistas. Vemos también algunos lugares y unos pocos objetos. En casi todas las tomas María oficia de fotógrafa, registrando a un Borges que no atina a mirar a la cámara. En otras ella también participa de la imagen, sirviendo de operario a algún oportuno transeúnte o gracias al autodisparador de la cámara. Pero, ¿cómo puede Borges afirmar que cada título abarca una unidad si él nunca pudo verlo fotografiado ni tampoco la imagen realizada, la fotografía? Silvia Molloy, en el epílogo de la edición francesa del Atlas, nos da una pista, remarcando una sutileza en la línea del puntum bartesiano. La encontramos en la fotografía donde Borges, María y otros se encuentran subidos en una canasta de un globo y en la imagen Jorge Luis Borges sonríe, síntoma de un cuerpo memorioso feliz. Y que luego confiesa el propio Borges diciendo, todos sentíamos, creo, una felicidad casi física. Escribo casi porque no hay felicidad o dolor que sean solo físicos, siempre intervienen el pasado, las circunstancias, el asombro y otros hechos de la conciencia. De esta manera Borges nos invita por su particular laberinto, comillas, cuyo centro fue el Minotauro que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedras se perdieron tantas generaciones como María Kodama y yo nos perdimos en aquella mañana y seguimos perdidos en el tiempo de ese otro laberinto que es el amor. Y este sería el desenlace apropiado para este texto, pero permítame un recomenzar con otra experiencia muy distinta, la que nos presenta la artista Joana Parra con una obra a la que le da por título Maternidades ausentes. La artista Parra nos contextualiza, comillas, en el marco del ejercicio narrativo epistolar, detonado de las historias trabajadas utilizando la mediación de la máscara teatral, se generaron varios relatos a partir de la pregunta ¿qué relata mi piel? Patricia Cartagena, excombatiente de las FARC-EP y perteneciente al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Efraín Guzmán de Ituango, responde con una carta, comillas, cierra comillas. En apariencia, otra forma de enfrentar la realidad en la que se impone ella misma de manera dramática y los hechos parecieran imposibles de ser modulados como un obrar que se inventa. En este caso, el autor de la dramaturgia pareciera jugar con los personajes a su antojo y el cuerpo memorioso se graba en forja de fuego. Pero lo cierto es que la escritura a puño y letra y el artículo o el artificio de la máscara demuestra que el personaje que narra también se inventó. Dice Cartagena, yo le regalo una experiencia de la que casi nunca me gusta hablar. Con solo 16 años quedé embarazada, luego a los 9 meses nació mi hijo y luego a los 15 días murió. Es la pérdida más grande que he tenido por culpa del conflicto. Hoy,
que estamos construyendo la paz y ya con 30 años deseo volver a ser madre, que aunque sé que no sanará mi herida, tendré un motivo más para luchar por nuestro país. Sé que mi bebé no regresará, pero su recuerdo me ayudará a superar cualquier obstáculo, como lo que ha hecho hasta ahora. Por eso mi sueño es salir adelante, con los estudios y con las ganas de luchar y tener a mi hijo, y darle todas las oportunidades que yo nunca tuve, ya que no tuve ni en un solo día en las escuelas del Estado, pero sí tuve la mejor escuela, las FARC-EP. 18 años aprendiendo y que hoy puedo decir que tengo mucho para enseñar. También amo y respeto mi organización, mis compañeros y compañeras, mis amistades y a todos aquellos que luchan por un mejor país. Soy Patricia Cartagena, la guerra me quitó a mi hijo, pero las ganas de luchar, de ver a Colombia en paz, están ahí. Cierra comillas. No voy a